Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga en este tiempo maravilloso que Dios nos ha concedido de poder llegar a ustedes a través de este medio. Somos Excelencia Cristiana Televisión, yo soy Juan Malaquías y tengo un hombre de Dios conmigo, mi hermano el evangelista Julio Rosario. Julio, qué honor tenerte con nosotros. Amén, amén, que Dios bendiga a todas las personas que están viendo este video. De verdad que es un honor para nosotros estar acá compartiendo con todos ustedes. Gloria a Dios. Julio, nosotros conversábamos tras bastidores muchos temas y hay algo que me impacta poderosamente y es entender a fondo la categoría de mensaje que portamos, que tú portas, la palabra que Dios te da y qué precio tiene este mensaje. ¿De qué vamos a hablar en este contexto? Amén. Vamos a basarnos básicamente en 1 Reyes 22, donde se narra la historia del profeta Micaías. Wow. Cómo llega, en qué circunstancia estaba y cómo el Señor lo usó, independientemente de lo que la multitud pensaba. Amén. Me parece muy interesante. Yo quiero que tú desarrolles para edificación y bendición de nuestros hermanos y de muchos líderes que necesitan esta palabra, muchos pastores, obreros, hombres en diferentes circunstancias que necesitan esto que tú traes para nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, si usted toma su Biblia y va a 1 Reyes 22 y empieza a leer a partir del verso 1, se va a encontrar con la situación de que el rey Josafat decide visitar al rey Acab. Pero primero dice, 3 años pasaron sin guerra. ¿Por qué? Porque Josafat como rey era un rey excelente. Lo primero que fue ungido a los 8 años, con el problema que hubo. Wow. ¿Qué pasa con Josafat? Josafat, Dios le dio gracia y no hubo guerra en su reinado. Pero porque no hubo guerra no era que no tenía ejército. Tenía uno de los ejércitos más poderosos que existía. Pero había paz en el mundo oriental. Pero Dios le dio paz. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que se mantuvo en la guianza de Dios. Incluso quitó los lugares altos de adoración que había en el pueblo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La alianza que él hace con Acab me impresiona. Aleluya. ¿Por qué? Porque el rey Acab era todo lo contrario en el reino del norte. En el reino del norte tenemos que Acab lo primero que hace es salirse de lo que Dios manda y es con quien se casa. Todos conocen la historia, se casa con Jezabel, una mujer fenicia. Y no solo porque era fenicia, sino porque fue criada adorando a Baal. Cuando ella se casa con Acab, entonces ¿qué pasa? Acab se envuelve a través de lo que ella era y empiezan a construir templos. Ahí hay un contexto del yugo desigual, ministro. Amén. Interesante, porque cuando nos unimos con personas que obedecen a alineamientos contrarios a los factores y a lo que Dios ha establecido, trae consecuencias. Eso puede ser dañino para nuestra creencia. Así es. Entonces, un hombre que es del linaje de Jehová de los ejércitos, ahora está construyendo templos a dioses extranjeros. Ay. Le crea templos a Baales. Y el pueblo ahora está en un, tú me dices, yo te digo. O sea, la cosa fue tan grande que los profetas de Jehová estaban en extinción en su reino. Pero con Josafat no era lo mismo. Ahora, ¿qué le gustaba a Acab? Acab como rey era un rey bueno. Como gerente. Le gustaban las construcciones. Yes. Le gustaba hacer carreteras y le gustaban las alianzas. ¿Qué dice acá? Bueno, Josafat tiene un ejército poderoso. Yo necesito aliarme con este hombre para tenerlo a mi disposición. Porque estratégico. Cuando alguien era aliado, un rey de otro, cuando tenía problemas, usted tenía que sacar la cara por él. Es el mismo concepto moderno. Tuve que hacer el trabajo de las Naciones Unidas, crear coaliciones internacionales, enviar ejércitos. Exactamente, sí. Que usted sabe que según los tiempos, sí, las cosas van cambiando y se van haciendo de otro tipo de manera, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo, así es. Entonces, ¿qué pasa con Acab? Se reúne con Josafat y no solo eso, hacen alianza. ¿Y cómo hacen alianza? Acab
casa a su hija con el hijo de Josafat. Y ahí se crea la alianza. Entonces, en 1 Reyes 22 empieza la historia donde Acab y Josafat se reúnen. Josafat decide visitar a Acab. ¿Y qué pasa cuando lo visita, pastor? Cuando lo visita, ¿qué sucede? Ellos se reúnen porque Josafat es recibido con todos los honores. Acá prepara quizá el mejor banquete de la época para recibir al hombre. O ya a su aliado, porque ya estaban aliados desde el punto más allá. Entonces, ¿qué sucede? Crean el banquete. En el banquete la cosa todo va muy bien. Hasta que de repente, quizá, la Biblia no lo dice, pero quizá acá, alegre del vino, entonces dice, hay una tierra por ahí que me pertenece. Y esa tierra es Ramón de Galaad. Y entonces le hace una pregunta a Josafat, le dice, ¿tú estás dispuesto a ir conmigo y tomar a Ramón de Galaad? Y usted sabe qué respondió Josafat, yo soy como tú. Ay. ¿Y a qué nos lleva esto? Acá, que era un hombre que no era como él, porque era un hombre que conocía a Dios y era fiel a Dios, en el ambiente equivocado dijo que era como él. Y ese es un punto que te pone a pensar en ti como individuo, como hombre de Dios, como persona íntegra, te pone a pensar en ese contexto. Pastor, es que tenemos mucha gente que cambia según los ambientes. Guay. Explícate, eso es importante, importante revelación. Según los ambientes, yo siendo cristiano puedo cambiar según el entorno social, amistoso, económico, laboral. Hay gente que se van comportando según donde estén. Por ejemplo, hay gente que en los trabajos puede ser que sea el mejor licenciado, pero nadie sabe que es cristiano. Ay. Y en todos los ambientes, a veces en las escuelas hay gente que son summa cum laude, Sí. pero nadie sabe que es un hombre de Dios. Por ejemplo, yo veía un video que me llamó mucho la atención y es que una persona ya en un estado de muerte, de agonizando, le hace una pregunta a su compañero y dice, fulano, ¿quién tú eres? Y el tipo le responde, yo soy un entrenador. Y le pregunta, sí, pero fuera de ser entrenador, ¿quién tú eres? Entonces dice él, no, yo soy un padre de familia. Y entonces él le pregunta, Dios no quiere que sea así, y si no fuera eso, ¿qué tú eras? Soy cristiano. Oye. Su respuesta, ¿dónde lo llevó? A saber dónde él tenía a Dios en su vida. Y según la respuesta veo que hay un tercer lugar. Entonces se supone que Dios en nuestra vida debe estar como primer lugar. Así es. Si usted hace ese ejercicio con varias personas, se van a dar cuenta dónde está Dios en su vida. Tú sabes que eso es importantísimo, porque en la época que la iglesia, la figura de los mártires de la iglesia, la vida es importante. De hecho, las constituciones de nuestros pueblos dicen que el derecho a la vida es el primer derecho, a cuidar y a preservar la vida. Pero los mártires de la iglesia veían a Dios como primero en el contexto de que su propia vida no era tan importante como Dios en su vida. ¿Tú entiendes lo que quiero decirte? Pastor, Sí. Escúcheme que le interrumpa, pero los mártires se gozaban cuando eran... Pero eso es contradictorio, ¿eh? Cuando ellos eran apedreados o eran golpeados, ellos se gozaban. Pero ahora si nosotros estamos en dificultad, Jehová, yo soy el profeta tuyo. ¿Qué está pasando? Cuídame. Y no es malo que Dios nos cuide. Sí. Pero hasta dónde tú estás dispuesto a exponerte para que el evangelio sea... Exacto. Tú dices se gozaban, y ciertamente cuando tú ves la historia de Nerón y ves las antorchas humanas, el mismo caso de Esteban en la Biblia, o sea, tú dices, pero estos hombres parece que no valoraban. De hecho, Jesús dijo, el que no esté dispuesto a dar su propia vida no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Usted sabe que el Señor tiene un requisito para nosotros, y es que le dice al pueblo que quiera venir en pos de mí. ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Y ese es el punto más difícil que tenemos como seres humanos. Porque negarnos a nosotros mismos. La vida te la da Dios y es importante la vida. Pero cuando tú tienes que dar tu vida por Dios, entonces entra el gran contraste que es el que estamos. Y en esta generación el concepto mártir no se maneja mucho. El concepto porque estamos en coche, vamos suave. Que eso fue en tiempo pasado. Así es, se ve como un tema histórico, pero hoy día hay muchas cosas que lo que tú hablas sobre el caso del profeta y es en qué lugar
tenemos a Dios, según las circunstancias. según las circunstancias. Entonces, ¿qué estamos viendo? Volviendo a la historia. Josafat es influenciado por el ambiente y dice, yo soy como tú y mi gente es tu gente. Y entonces, de una vez pregunta, ¿y no hay alguien que consultemos de parte de Jehová para que nos diga que si esa victoria será nuestra? No, pero el rey tenía todo preparado. Dijo, no, espérate, yo tengo 400 profetas. Tú estás hablando de un estratega, como ya señalaste, Claro. hablando de Acab. Que dice, no, espérate, yo tengo 400 profetas que están dispuestos ahora mismo a hablar lo que diga Jehová. Y él manda a buscar a su gente. Y empiezan los 400 profetas. La historia me encanta porque los 400 profetas empiezan a decirle, toma Ramón de Galaad. Jehová te le entregó. Vete. Entonces Josafat, que conoce a Dios, dice, pero venga acá, rey. Y no hay alguien que hable de parte de Jehová. Alguien que tenga el carácter y la revelación y la relación con Dios Y seria. la relación. Eso pasa en este tiempo. ¿Tú crees que hay una especie de mercadeo con el mensaje? Esto es algo comprometedor, pero es la verdad, la realidad que estamos viviendo. Y es que los 400 profetas vivían con el rey. Ese era su modo vivendum, esa era su forma de Esa es su sostenimiento. forma de vivir. Esos 400 profetas hablaban lo que el rey quería. Dios mío. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no, hay un profeta por ahí que habla de parte de Dios. Hay uno que no va a entrar en negociación. Espérese. Entonces, cuando Josafat le preguntó, ¿por dónde está ese hombre? No, él está preso. Porque el que no habla lo que el rey quiere, el que no se somete, tiene que estar en contra de la corriente. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Y así hay muchos que hablan de parte de Dios y están aislados, o Dios Así los tiene es. aislados. Dice Josafat, no, pero manda a buscar ese hombre. Manda a buscarlo porque es necesario que sepamos lo que Jehová diga. Aleluya. Dice, no, pero no hay problema. Él manda a buscar a Micaías. Y el profeta Micaías, en su lugar de angustia, llegan a buscarlo. El general dice, oye, Micaías, oye lo que está pasando. La gente van a tomar Ramón de Galaad y hay 400 profetas que están hablando cosas buenas, rey. Ponte en la cosa y ve y habla lo que el rey quiere. Pero Micaías responde, no, espérate. Lo que Jehová me diga, eso es lo que yo voy a hablar. Y así hay gente, varón, mira, un amigo mío le invitan a predicar. Y digo esto porque va con lo que estamos hablando. Lo invitan a predicar y lo llaman, varón, ¿cuáles son sus requisitos? Que esa es la pregunta que nos hacen ahora. Requisito tiene que ver incluso con tarifas. Es a con eso que se costos. refieren. Ay. ¿Cuál es tu requisito? Una logística. Sí, porque lamentablemente, mira, entendemos que a veces hay organizadores abusadores, pero eso no te lleva a tú ponerle precio a lo que Dios te dio. Pues se supone que el ministerio es para hacer crecer el reino. Ahora hay que ver qué tú entiendes como reino. Sin descartar la realidad económica de que la Biblia dice que el obrero debe ser compensado, que las ofrendas a los santos. Sin descartar esa verdad, hay un mecanismo de manipulación con el tema financiero, con el tema económico. Usted sabe que a veces la gente se deja llevar por sus necesidades. Ay. Y lo primero que Dios tiene es que no se mueve por necesidades. Dios no obedece en su esencia, un Dios de todo poder, de toda provisión, no maneja el concepto de necesidad. Pero a veces nosotros nos desesperamos. Y quizá, porque a veces la fe del hombre es lo que tiene. A veces tú tienes tu fe en la cuenta del banco. A veces mi fe es lo que yo tengo en el banco. Pero si la fe podría ser eso, deja de ser fe, porque la fe es la demostración de lo que no se ve, de lo que yo no puedo demostrar, de lo que no puedo palpar. A eso me refiero. Entonces, ¿qué está pasando? Con lo que iba hablando, el amigo mío, ¿cuál es tu tarifa? Entonces, prácticamente le dijo, oiga lo que hay. Si tú quieres, me puedes dar $1,000,000, le dijo. Pero yo no voy a cambiar el mensaje que Dios ponga en mi corazón. Dios mío, hay gente con criterio, gente que respeta lo que Dios le ha dado. Y después le dice, pero hay de ti de no darme lo que Dios ponga en tu corazón. Hay una sentencia.
¿Te me entiendes? O sea, yo no te pongo ninguna tarifa, pero dame lo que Dios ponga en tu corazón. Y cuidado si tú mueves lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Te me entiendes? Porque es que ahora, el tiempo pasado y el de ahora en cuanto a actividades y en buscar quién va a predicar no es lo mismo. ¿De qué tú crees que depende el asunto de aceptar ciertas propuestas? Tú como hombre de Dios o como predicador, ya tú dijiste, hay necesidades, hay quienes piensan partiendo de necesidades y llegan las propuestas. ¿De qué depende que yo pueda ser seducido y atrapado a esas propuestas? Eso depende de quién tú tienes tu confianza. Dice la Biblia, donde tú tengas Donde quiera que esté tu tesoro. ahí estará tu corazón. Así es. Entonces eso está muy ligado a eso. A veces el tesoro de mucha gente está en la tierra. Porque si usted analiza, cuando la gente ahora habla del reino, está un poquito desviada. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí con usted en un lugar muy ameno, muy hermoso. Y digo, yo estoy con gente del reino. Gente del reino, porque tiene que ver con apariencia, con dinero, con estructura, con vehículos. Por ejemplo, a veces usted tiene un buen apartamento, ¿no? O sea, yo estoy ahora en posiciones del reino. Estoy en reino, sí. Entonces estamos asociando el reino con lo que es material. Y eso parece contradecir a Jesús mismo. Cuando Jesús hablaba del reino, decía, mi reino no es de este mundo. Y se circunscribía, no básicamente a apariencia. Y no solo eso, dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es bebida ni comida. Y como tú me hablas de un rey que nace en un pesebre, que es un lugar de animales, en una región donde ni siquiera fue censada, porque no calificaba para un censo, como es el caso de Belén de Judea. ¿Cómo tú me explicas ese reinado en el contexto de lo que hoy se ve como reinado, como reino? Bueno, analice que todavía hasta la fecha, mucha gente, judíos, no creen que Jesús fue el Mesías. Así es. Que Es que, fue es que llamado. los números no te dan. Cuando tú ves la perspectiva rey en Jesús hombre, y lo compara con un rey de Buckingham, de Inglaterra, de España, tú dices, "Bueno, este individuo que nace en el pesebre, un hijo del carpintero, a mí no me da rey, desde el punto de vista humano". No hay forma que de rey porque no tiene las posibilidades. Incluso ellos en ese entonces vivían un sistema que lo tenía oprimido y ellos querían ser libres. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo que es pobre, que no tiene un peso, o sea, no tiene ejército, no hay ninguna línea real, como este hombre me va a sacar a mí de esta esclavitud? Y tú no lo haces la realeza, tú tienes que ser descendiente de un rey. Por eso es que tú ves que el Nuevo Testamento insiste, la genealogía insiste en demostrar que Jesús es hijo de David, porque tiene que demostrar su linaje. Su linaje. Tiene que ser la Exactamente. descendencia de un rey para ser rey. Entonces eso no cuadró con la época. No cuadra. Por eso, definitivamente el por concepto. eso en la mayoría de la gente no lo Y aceptaron. no es que estamos en contra de que la gente esté bien, ¿eh? Y que No, sea bendecido no. en ese contexto, ¿no? Eso es muy bueno cuando Dios te Claro. bendice y cuando Dios te da. Sí. Incluso el problema de este tiempo es la intención del corazón. Pero una cosa es que Dios te dé, otra cosa es que tú le pongas tarifas a un ministerio, a una palabra, a un don, a un talento, que pasó con Pedro cuando intentaron comprarlo. El caso de Simón el Mago, creo que es. Sí. Intentaron le ofrecieron de Sí, manera directa. Pedro ha sido un charlatán, podemos decir. De algunos contemporáneos. Hubiese vendido, no ve, para que reciba Sí. este don, pero tengo que el Señor te reprenda. Así mismo, wow. Oiga, Categórico, radical. el nivel. Porque todos queremos que Dios nos use, varón. Ujú. Pero Todos, Ujú. nosotros todos los seres humanos queremos, los cristianos, queremos ser un ente de bendición de parte de Dios. Y por eso es que Dios no usa a mucha gente. Pero ¿por qué bendición yo tengo que verlo desde el punto de vista económico, dinero? ¿Por qué tengo que verlo desde ese punto de vista material? ¿Por qué bendición es eso? ¿Por qué se ve exclusivamente esto, que es bendición? Pero ¿por qué solamente esto se ve como bendición? Porque la gente lo asocia mucho a lo que es ya la misma época. Ujú. La misma época, la gente si no tiene una casa, si no tiene un vehículo o quizá una buena entrada, no se siente bendecido. Porque, bueno, el hombre cuando tiene su economía buena cree que todo está resuelto. Así es. Entonces el mismo sistema nos va arrastrando quizás a pensar eso. Cuando la primera bendición, que todos lo saben, es quizás levantarnos en la mañana. Así es. Hay mucha gente muy bendecida que no tiene dinero. Y hay gente con mucho dinero que no es bendecida. No, pastor, porque es que hay mucha gente que lo que tiene es dinero, pero son pobres. Así es. Conocí un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero, dice un pensamiento.
Entonces, el dinero no es la riqueza. La Biblia dice la bendición de Jehová es la que enriquece. Y dice la bendición de Jehová es La que bendición de Jehová. Entonces, lo que hablábamos tras de cámara, por ejemplo, hay gente que tiene que irse a otra nación quizás para sentirse ser bendecido. Sí, porque creen que es un tema de circunstancia. Y entonces, Dios no es la nación donde tú estés. Podemos estar en la nación quizás más pobre, pero si Dios determinó que llegó el tiempo de Él darte los beneficios económicos que quizás tú puedas recibir, entonces ese es el factor, el tiempo. Así es. Entonces tenemos un profeta, en la historia que tenemos un profeta detenido, preso, porque no le ponía, no tenía condición, no tenía compromiso con la palabra que Dios le había dado. No tenía compromiso, entonces no recibía beneficios. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasa? Bueno, el tipo llega a la escena, dice la historia, si usted lee la historia en Reyes 22, Primera de Reyes, Sí. se va a encontrar que Micaía llega y ellos están en la plaza de la ciudad, ambos reyes con sus ropas reales y los profetas profetizando. Tenemos 400 profetas diciendo cosas buenas. Diciendo que tomen a Ramón de Galá porque Dios se le entregó. Y entonces llega este tipo. Entonces imagínense que esa cuando Micaía llegó, que todo el mundo lo conocía y sabía en la situación que estaba, quizás hubo un silencio en la plaza. Ay, ay, ay. Y quizás se preguntaron, ¿y qué busca este hombre aquí? Un hombre que lo tenemos recluido porque su palabra no nos conviene. No, la palabra no es que no sea conviene. verdad o mentira, no es que no nos conviene. No, que este hombre tiene que estar en su lugar, preso que tiene que estar. Tenemos gente así en este tiempo, gente que Tenemos. lo tenemos retraído, que no lo queremos dejar paso, no lo queremos dejar pasar. Tenemos Le voy a gente poner un así. ejemplo. Ujú. En mi iglesia hay un joven que predica por la palabra. Mm. Y cuando él predica, tú no puedes decirle que no porque te menciona verso por verso Tiene sustentación y te bíblica. da cita por cita. Pero él no lo pone casi a predicar. Porque el hombre es estrictamente bíblico. No hay Verticalmente forma de tú bíblico. contradecirle un mensaje a ese hombre. Wow. Porque te lo da por la palabra. Y usted sabe que el mensaje de salvación y el mensaje de Cristo viene, no vende en este tiempo. Wow. No vende. Qué contradicción. Si usted salta... Porque tú me estás hablando de la iglesia del Señor, tú me estás hablando de la iglesia que cree que la Biblia es la palabra de iglesia Dios Jesucristo. y que hay una revelación, una iluminación y que la palabra nos va a edificar, nos va a corregir, nos va a bendecir y no damos paso a esos hombres que tienen esa palabra, que portan esa... Pastor, ¿cómo es que se eligen los predicadores de ahora para una actividad? Hay un perfil, sí, hay un perfil. Ujú. Mándame un video a ver. Eso es muy lamentable. Porque De si- hecho, yo lo viví hace poco en Estados Unidos, lo viví hace poco. porque Mándame es que- videos. Es que si no hay un video que sustente que Dios te usa, la gente no quiere invitarte. Eso es terrible. Pero el evangelio de los años 70 fue muy diferente. Los años 70 había un tipo orando por una actividad. Quizás en su casa, donde sea en un monte, donde usted quiera ponerlo. Y yo le decía, invita, por ejemplo, a Julio Rosario, pero él no conoce a Julio Rosario, que está en tal y tal lugar, porque no había... Quien te mandaba el video y el clip era el Espíritu Santo. El espíritu, pero ya la gente no consulta el espíritu. La gente ya no ora. No importa incluso cuál sea tu testimonio, lo que importan son tus videos. Tus videos. Y qué tan duro y qué tan favorable No, tú hables. Y de dónde Dios te destaca. Si tú no eres un satanista, si tú no Ay, eres, ay, ay, si ay, tú ay, no ay. eres, Si no es sonoro lo que tú si estás tú diciendo. no eres un sicario, Dios mío. pues ya la gente no te ve como algo que le llame la atención. ¿Tú sabes qué ha llevado eso? A la mentira y a la manipulación. Porque yo me invento una historia, Me invento un guión todo, tipo película. Recuerdo cuando estaba de moda lo que era ir al infierno. Ay, 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 ay. ¿Cuánta gente no agarró varios videos y hizo el propio? Sin ir a ningún lado. ¿Cuánta gente dijo haberse casado con el diablo y haber ido al infierno? Y... Hubo un varón una vez que dijo, varón, el Señor me llevó al infierno y me voy a hacer rico. Dios mío. Oiga, oiga el pensamiento de esa persona. Pero Tú si- sabes que eso causa dolor, porque partiendo de una verdad contundente como la Biblia, como es la palabra de Dios, como es el Evangelio de Jesucristo, que hay gente que no tiene respeto ni temor de Dios, es capaz de inventar historias para ser sonoros. pastor, y esta clase de video a la gente no le gusta. No, porque este video te confronta. No, y no solo te confronta, sino que tú quizás no oyes lo que tú quieres oír. Así es. Porque ese es otro tema. La gente quiere oír cosas agradables al oído y que de alguna forma me acomoden a ciertas ideas que ya yo tengo. Lo que le pasaba al rey. Ujú, El rey tiene 400 profetas que le daban lo que ellos quisieran ujú. para escuchar lo que él quería. Ahora, cuando estábamos en la historia que Micaía llegó al lugar, Micaía llegó con la corriente y le dijo, ve, sube, Dios te va a entregar ramo de Galá.
¿Sabes qué dijo el rey? Te ruego que me diga la verdad. Ay, No ay, entiendo. ay. O sea, yo no le creo a lo que tengo ahí pago. O sea, yo sé que lo estoy pagando a ellos, pero Sí. ellos están diciendo lo que yo quiero oír. Porque el que está parcializado, tanto el que te paga como el que recibe el pago, sabe que los dos son mentirosos. ¿Sabe Y qué que amo? los dos lo saben, ¿eh? El pago y el que está pagando y el que está recibiendo el pago. Y a veces la gente duda, porque mire, por ejemplo, yéndonos de historia a historia que se enlazan, recuerde cuando Balac, el rey de Moab, Ujú, mandó a buscar a Balaam. ujú. ¿Qué respondió Balaam en la primera? No, yo no puedo ir porque Jehová no quiere. Pero después en la segunda oferta, yo te puedo bendecir. Dice que mandó reyes más honorables. Ujú. O sea, yo te puedo poner en buen estado, está diciendo el rey. Y el tipo ahora, sabiendo que te dijo que no, vuelve a orar para que Dios le responda si se va a ir. Y entonces ahora él decide irse. Porque supuestamente Dios le dijo que sí. Pero ¿qué pasó en el camino? El ángel se le oponía. Y así hay gente, varón, que Haciéndole resistencia a Dios. lo invitan a dos actividades y se van para la que esté más lucrosa. Lamentablemente. Porque no, que el pastor me invitó a mí, pero viene otro y me invita de otro mejor lugar. Pues ya yo lo plancho a usted. Hermano, eso es tan serio que hay gente que te llama de otra parte del mundo y te dice muy claro, yo quiero iglesias grandes que me bendigan. Frases como esa tú la escuchas y tú te preguntas, la bendición que este hermano pretende tiene que ver con cuánto le van a dar. Varón, el que me dice a mí, mira, tengo una palabra para tu iglesia, yo no lo invito. Porque usted tiene una palabra y está buscando una compensación por No, una porque supuesta palabra. Es que hay gente que, varón, yo tengo una palabra para su iglesia, yo quiero ir para allá. La autoinvitación. Ujú. Y lo que es no esperar el tiempo de Dios. Hay gente que se mueve por la emoción del momento. Así es. Hoy tenemos muchísima gente que ya de que se convierten mañana son un profeta. Así es. De hecho, uno lamenta mucho que no existan métodos reguladores, mecanismos de regulación a los supuestos llamados y a los supuestos profetas, pastores, evangelistas, gente que no han, para usar un término tradicional, no han pagado el precio, no se han capacitado para la obra del ministerio y sin ningún tipo de regulación, porque no hay órganos reguladores, hay otras instituciones seculares, religiosas, que nadie puede ir a funciones pastorales o ministeriales si no es regulado y procesado y capacitado para esa función. Y eso es lo que manda. Debe ser. Pero que ahora tenemos un descontrol que usted agarre aquí en un local y pone 3 sillas en una iglesia. Ya tú eres pastor. Sin saber quién te llamó, cuándo te capacitaste, quién te pastorea, o sea, de dónde tú vienes, cuál es tu formación. Hay un desorden. Esto es una palabra muy responsable, muy seria, eso que tú nos traes. Muy seria que a la gente no le gusta, pero No, es la verdad. porque la gente se quiere enganchar. Tú te encuentras con individuos sin ningún tipo de preparación, sin obedecerle a nadie, sin testimonio, sin condición alguna y se denominan pastores. Lo primero que usted, mucha gente que hoy se llama ser profeta, usted lo sienta, Biblia, y no le responde. No conocen la palabra. Porque se aprenden 2 mensajitos por ahí y ya con eso creen que están acabando. Y son repetidores de lo que otros Y dicen. cuando viene a ver, te agarra un tipo que estudió Biblia y te destroza. Así es. De hecho, todo el mundo está preparado para discutir temas importantes, doctrinales, con algunas denominaciones que no son evangélicas. Tú no tienes la capacidad porque tú te enganchaste a un ministerio sin capacitarte. Sin capacitarte. Ahora hay que tener cuidado también con lo que es el prepararse. Sí. Que mucha gente se prepara tanto que al final termina no siendo ni cristiano. Lo que pasa es que si tú te preparas si sacas a Dios de la ecuación, si tú sacas a Dios de la ecuación, ahí hay un problema. Tú no puedes capacitarte sin Dios, porque Dios es quien te capacita y con la dirección divina y con un método de obediencia y cobertura adecuada, tú te vas a capacitar correctamente para la obra del ministerio. Y usted sabe lo bueno que es cuando usted tiene conocimiento y el Espíritu Santo está contigo. Esa mezcla es la que Dios diseñó. Y que hay una línea que ama eso ahora. Ama gente con conocimiento y con unción de Con Dios. la revelación, así es. ¿Usted me entiende? Es que eso es lo que debe ser. Lo correcto es que tú tengas la iluminación, pero que tenga el impacto de Dios. Que el Espíritu Santo esté contigo. Porque a veces tú tienes conocimiento, pero no tienes revelación. Entonces, ¿de qué te sirve el conocimiento sin revelación? De nada. Así es. Entonces, eso es lo que tenía Micaías.
Micaías, a pesar de que la corriente decía lo contrario, él habló lo que Dios le mandó. Porque el rey le rogó que dijera la verdad. Porque él sabía que lo estaba chanzando. O estaba bromeando. Pero cuando dice la verdad, entonces hay problema. Le dice, mira, yo vi la corte del cielo reunida. Y el Señor preguntaba, ¿quién inducirá? ¿Quién irá? Inducirá acá para que vaya y caiga en Ramón de Galaad. Y dice, se levantó un espíritu que dijo que anda en este tiempo. El espíritu dijo, yo iré. El Señor dijo, ¿cómo tú lo vas a hacer? Seré espíritu de mentira en boca de su profeta. Y el Señor dijo, ve, irás y lo lograrás. Y ese espíritu se mueve mucho en estos tiempos. Traduce eso, hermano. Espíritu de mentira en boca de tus profetas. Pero cuando Micaías saltó con eso, el profeta Sedequías, porque el enemigo siempre tiene algo para intentar dañar la palabra de Dios. Sí, así es. Él lo intenta. El profeta Sedequías se preparó un par de cuernos de hierro. Y entonces llamó la atención, dijo, mira, así como yo tengo otros cuernos, tú vas a cornear a Ramón de Galaad, vete. No, la historia indicada. Pero no solo eso, pastor. Le dio una galleta a Micaías y lo confrontó. Le dijo, ¿de dónde se me fue el espíritu de Jehová a mí para hablarte a ti? Oiga. Ok. Y lo abofeteó por el profeta. Imagina la historia, tal vez me caí en el suelo de ese bofetón que le dieron. Humillado públicamente. Le dijo, a ti te veré corriendo de casa en casa sin encontrar dónde esconderte. Y si estaba corriendo es porque lo estaban persiguiendo. Sí. Usted no va a correr solo. ¿Y qué pasó con Sedequías? Murió. Hay una consecuencia. Pastor, a veces usted va a lugares que Dios lo usa de manera extraordinaria y no lo invita más nunca. Porque es que tú no tienes el mensaje que conviene, aunque sea el que edifique. O sea, conviene para ser edificado, ser transformado, arrepentimiento. Pero no conviene en el contexto de entretenimiento. Yo quiero que tú tomes en cuenta la palabra entretenimiento. Y otra cosa es acomodamiento. Es duro decir, pastor, que a veces usted se encuentra con situaciones que a usted lo invitan y le dicen que usted tiene que predicar. Te dan el tema y te dicen el contenido incluso, de qué tú debes hablar. No tiene que hablarme de esto y de esto y de aquello. ¿Usted me entiende? Y por lo menos hay que tratar de hablar lo que Dios mande. Y lo que tú portas de Dios entonces no cuenta. Entonces, mucha gente quizá se sienta confrontada con este tipo de conversatorio que estamos teniendo a la luz de la palabra, porque eso se ve mucho, no solo en estos tiempos, porque el apóstol Pablo habló de mercaderes de la palabra. Así es. En la época de él. Así es. Siempre han existido y existirán siempre. Entonces siempre han existido. Incluso, yo ahorita le mencioné algo que es la intención del corazón. Así es. Y entonces se nos olvida que Dios conoce la intención del corazón. A veces nosotros vamos a esta actividad para beneficio de la iglesia, pero quizá la intención de tu corazón es que te conozcan a ti. Proyectarte. Y quizás por esa intención Dios no ha manifestado la explosión del llamado que tú tienes. Así es. Porque, Dios sabe lo que tú estás buscando, lo que quieres, lo que persigues. Porque nosotros a veces buscamos a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿O para qué buscamos nosotros a Dios? ¿Para qué que lo buscamos? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Bueno, muchos quieren ser famosos. Notoriedad. Otros quieren, pastor, ser bendecido económicamente. Yo busco a Dios para que Dios me bendiga. No, yo busco a Dios porque lo necesito y sin Él no soy nada. Así es. Entonces, cuando uno llega a ese tipo de conocimiento, entonces pasa lo que pasó con los grandes hombres de Dios. De hecho, las figuras más importantes, los hombres más bendecidos de la historia de nuestra fe cristiana son aquellos que dieron su vida por el Evangelio. Paradójicamente, los que menos cómodos vivieron. Sí. Es contradictorio.
Es contradictorio, pero ¿qué es bendición entonces? Si los paladines de la fe, muchos de ellos fueron quemados en hoguera, muertos en crucifixiones, abiertos en caballos, o sea, despedazados. ¿Cómo es posible que hoy la bendición se traduzca? Y no estoy diciendo que tenemos que ser gente maltratados ni perseguidos, no. Pero qué contradicción aparente. Me gustó esa parte, pastor, porque a veces la gente cree que el siervo de Dios tiene que ser una gente de menor recursos. Y quizás mientras más pobre tú estás, Más rico eres. no, la gente cree que mientras más pobre tú estás, más tú estás cerca de Dios. Y no es así tampoco, ¿eh? Que no se salga de contexto. La gente cree que mientras más en miseria tú estás, porque es un equilibrio, más en Dios tú estás. Y no es así. Dios no tiene nada que ver con miseria realmente. Mire, el evangelio no es miseria. Pero tampoco es ambición. Que No, el tampoco tema es ambición. el tema de la ambición desmedida. El ministerio de Jesús fue un ministerio rico. Te preguntaba, ¿cómo tú sabes eso? Muy rico. ¿Usted sabe qué pasa? Que si Judas Iscariote metía la mano del diezmo De las ofrendas colectadas. y no sí. se daban cuenta los demás, Ahí era había- porque entraba mucho. Era mucho dinero, sí. Si entra poco, usted se da cuenta. Si entran 20 y faltan 10, usted sabe. El tema era que Judas era que contaba. Era que contaba. Y si Pedro hubiera sabido eso, lo había matado. Sí. ¿Usted no cree eso? Tú sabes que hay una frase de una película muy famosa de Al Pacino, el famoso abogado del diablo. Hay una frase que él dice: ¿acaso no es la lujuria mi pecado favorito? Esa frase de esa película me pone a pensar en el contexto pecado favorito, pero también en el contexto de la lujuria, partiendo del altar y del ministerio. Se supone que un creyente no debe ser ni ambicioso. Bueno, Pablo dice ni siquiera no dado al vino, no avaricioso, marido de una sola mujer, el que anhela obispado, el que anhela ministerio. Entonces, cuando tú me señalas ahorita que hay gente que anhela ministerio porque tiene otras pretensiones, me pone a pensar en los requisitos que el apóstol Pablo plantea para el que anhela ministerio. Recuerda lo que pasó con lo que Jesús dijo de los fariseos. Jesús le dijo al pueblo: hagan todo lo que ellos dicen, No hagan lo que yo haga. pero no hagan lo que ellos hacen. Lamentablemente, hay gente que tú puedes hacer lo que ellos dicen, pero si tú te vas a su vida personal, Terrible. no hay nada que buscar ahí. Sepulcros blanqueados. ¿Y por qué usted cree que la Biblia dice, pero en aquel día dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello, apartado de mí, Hacedores de maldad. al fuego eterno? No, pero que en tu nombre se convirtieron millones, Señor. Y pues entonces, ¿por qué va al fuego eterno? Ministritar no es la palabra que la gente prefiere oír. Y uno lo sabe por experiencia. En este tiempo hay una moda de escuchar teoterapias, cosas que agraden al oído. De hecho, el apóstol Pablo habló de gente que se amontonarán maestros, porque la gente va a tener comezón de oír. Sí. ¿Pero de oír qué? Entonces, oír palabra pura que te confronten, todo el mundo no está en disposición de ser confrontado. Pero le estamos poniendo precio de alguna forma a lo que enseñamos, a lo que predicamos, a los talentos. Lo acomodamos. Ahorita hablábamos que es impresionante cuando Dios toma a alguien de la nada y lo pone en ciertos lugares. Hay que buscar el equilibrio de quizás llegar a ser alguien grande en Dios, pero tener el equilibrio de no olvidar la esencia. Amén. La esencia de que, bueno, de que no es que te mantengas en la pobreza. Es bueno cuando Dios te lleva económicamente a mejores estatus. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona y estamos de acuerdo con eso. Ahora, cuando tú amas al dinero, porque Salomón dice, raíz de todo lo más es el amor al dinero. Así O sea, el es. dinero no es malo, malo es amar al Que creo dinero. que Pablo lo señaló a Timoteo, fue que Pablo le dijo que esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. El amor al dinero. Pero ¿cuál es la Entonces, diferencia entre necesitar el dinero y amar el dinero? Hay una diferencia entre estas dos cosas, porque el dinero es necesario, pero cuando yo sé que lo amo, ¿cómo identifico que estoy amando el dinero? varón, cuando usted hace cualquier cosa por obtener el dinero, Ay, 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 ay. ¿por qué los delincuentes salen a robar la calle? A dar casi su vida por eso, ¿eh? El que ama el dinero se le importa decirle, varón, si usted no me da 50,000 pesos, yo no me subo en esa tarima. Sí. Yo vi un video de un cantante cristiano que parece que se filtró,
que alguien lo grabó con un teléfono. Él estaba en su tarima y la gente le voceaba que cante, que cante, que cante. Y el tipo fue tan bárbaro que cogió el micrófono y dijo, los organizadores no cumplieron. Dios mío. Como ellos no cumplieron, yo no puedo cantar. Y se bajó de la tarima. Eso provoca la pregunta: ¿a quién tú le cantas? ¿Para quién tú predicas? ¿Para quién ministras? O sea, ¿para quién es? Sabemos, varón, que a veces hay gente que son aprovechadores, que Dios te está usando en el momento, te invita y te deja ir casi con la mano vacía y tú quizás con una familia o con algo. Pero tu compromiso no es lo que Él te vaya a dar. Quizás no te dieron nada, pero mañana Dios te bendice con otra cosa. Hay testimonios de hombres de Dios que hoy están colocados en posiciones de eminencia, que tú escuchas cómo ministraban sin ninguna condición y tú te sorprendes. Cómo alguna gente se trasladaban básicamente con pasaje a lugares, incluso a eventos importantes, y no recibían la gran honra. Pero hoy Dios lo puso en posiciones porque Dios es fiel. Sí. Entonces hay que establecer la diferencia entre estas dos cosas. Si fiel es el que te llamó o fiel es el que te invitó. Que te invito, exactamente. A veces el que te invitó no es fiel, pero tú tienes un Dios que es fiel. Lo interesante del evangelio es que cada quien va a dar cuenta a Dios. Eso es así, que esto es totalmente individual. Pues acuérdate que los jóvenes decían del tiempo antiguo, nuestros padres se comieron las uvas Los hijos tienen la dentera. y los hijos están pagando la consecuencia. Esta era su creencia. Pero ¿qué dijo el Señor? No, el que se come su uva. O sea, si ustedes están en dificultad de ahora, es porque ustedes algo hicieron que están pagando su consecuencia. Es así. Entendemos Es que así. estamos en tiempos difíciles. Muy difícil. Que las economías están, varón, terrible. Usted escucha gente que es trabajador independiente y mucha gente está al grito por la economía. Estamos en tiempos bíblicos y tiempos finales. Amén. Y Jesús dijo una palabra, y es que un reino dividido, ¿no? No prospera. ¿Y qué ha hecho Satanás en este tiempo? Hay una división marcada, no solamente marcada, evidenciable, contundente. Nosotros estamos esperando un último gran avivamiento para el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Estamos esperando un último gran avivamiento, que se levanten hombres como los generales de Dios. Así lo se denomina en el libro. Gente como María Gurgurete. Y mujeres como Catherine Kuhlman. Hombres como Allen. Como Charles Spurgeon. Pero tenemos algo que es lo que hablamos, y es que el reino dividido no prospera. ¿Por qué? Porque la iglesia de la calle 2 no se reúne con la de la calle 3. Estando a veces en la misma calle, amado. Escuche bien. Ah, no, que usted invita a la gente de la iglesia de San Juan, pero ese no se junta con la iglesia de Elia Piña. Un reino dividido no prospera. Se supone que todos estamos buscando lo que es la salvación de las almas. Si nosotros nos uniéramos y dejáramos las diferencias, porque ahora el enemigo ha usado la manera del cristiano moderno y el cristiano... Sí, nos quieren encasillar y el cristiano conservador, así le dicen. Que el conservador dice que el moderno es del diablo. Que hay unos que son extremistas ahora, oiga. Sí, grupitos, Entonces sectorial. Hay un símbolo de grupismo, que eso es división, varón. Yes. Cuando todos se supone que estamos adorando al mismo. Sirviendo, amando, adorando al mismo Dios. Y buscamos lo mismo. ¿Qué es lo mismo que buscamos? Salvar las almas. Así debe ser. Hay gente que llega en la iglesia y se van, varón, porque dicen, no, pero es que en la calle son más leales. Esa comparación, Jesús dijo algo similar. Cuando habló del texto que tú hablas, puso el ejemplo de Satanás y dijo: el reino de las tinieblas no está dividido. No, porque es que ellos buscan destruir. Y para destruir tú tienes que formar equipos, ejércitos, principados, potestades, gobernadores, estructuras sólidas, unidas en una misma dirección. Claro, imagínese entonces un gobierno de un país dividido. Bueno, que la Cámara de Diputados tenga una línea y el presidente tenga otra línea. ¿A dónde va a llegar el país? Así es. Destrucción. Definitivamente destrucción. Entonces, lamentablemente, con nuestras acciones estamos llevando a que el evangelio pierda el crédito que tiene que tener. Retomando el tema para llegar a una conclusión,
¿Qué podemos hacer si hay una situación como esta de mercaderes, posibles mercaderes de la fe, gente que le ha puesto tarifa a lo que Dios le ha dado? ¿Qué consejo, ministro, qué podemos sugerir? La Biblia dice, paraos en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua. No vestimenta, no quizás diferencias entre uno y otro. O sea, ¿qué le dio resultado a la iglesia desde el principio? ¿Qué dio resultado a la iglesia? La visitación del Espíritu en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo cayó en aquel lugar que estaban congregados los 120, la vida de todos cambió y el Evangelio tomó el auge que tenía que tomar. ¿Qué falta en este tiempo? La llenura del Espíritu Santo. O sea, usted anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hombre de Dios, mujer de Dios que me está viendo, hay que anhelar que el Espíritu Santo viva en nosotros. Amén. El apóstol Pablo dijo, y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu. El Espíritu solo no puede hacer nada. El Espíritu busca hombres y mujeres dispuestos. Sí, amén. ¿Para qué? Para entonces demostrar que todavía hay Dios. Dice, por el brazo de Jehová no se ha cortado todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo? Volver al altar. Aleluya. Esa es la palabra final, mis amados, volver al altar. Amén. Cuando usted vuelva al altar, entonces ahí quizás lo que tú estabas esperando que acontezca, quizás acontece. Amén. O el milagro que tú tanto anhelas puede acontecer. Aleluya. La gente hoy en día dice, ya cerrando, hay un culto de gloria. ¿Qué gloria hubo? Pero ¿a qué tú le llamas gloria? Interesante. El endemoniado se fue igual para su casa. El que fue en una silla de ruedas, se fue en su silla de ruedas. No hubo transformaciones, no hubo cambios. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, hay cambio. Amén. La gente se salva. Pedro habló simplemente y 3,000 gente preguntaron qué tenemos que hacer para ser libres. Amén. Pero nosotros nos cansamos de hablar y el impío sigue su camino como que... Amado, la gente quiere escuchar de ti finalmente. Para cerrar, una palabra que le bendiga y que le haga pensar definitivamente. Este es un tiempo difícil, como decías, pero hay hombres como el rey que tienen anhelo de escuchar la verdad. Hay un remanente de hombres y mujeres de Dios que desea y anhela escuchar la verdad. Yo soy de los que creo que Dios va a empezar a abrir los espacios para que los que cargan una palabra de Dios de verdad empiecen a tomar lugar. Amén. Porque la gente le va a dar comezón de escuchar la verdad. Amén. Incluso ya hay muchas iglesias que si tú no tienes conocimiento y unción de Dios, no te están abriendo las puertas. ¿Qué yo te aconsejo? Ve a la presencia de Dios no para que Dios te use, sino para que tú seas renovado. Aleluya. Para que tú seas renovado cada día en su presencia. Entonces quizá ahí acontezca lo que tiene que acontecer, que es Dios levantarte con la profecía de Joel 2:28 en estos últimos tiempos. Va a llegar un gran avivamiento porque Cristo está a la puerta. Amén. Hay mucha gente ya no cree en el arrebatamiento. Muchos nos llaman los escapistas. Escapistas. Pero si todo lo que está en la Biblia se ha cumplido hasta el sol de hoy, se seguirá cumpliendo. Dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Y por encima de cualquier palabra que Dios te dio, Él dijo que Él volvía. Amén. Así es. Así que, mis amados, volvamos a Dios, volvamos a buscar su presencia y tengamos compromiso con Dios. Hermano, danos tus redes sociales, dónde conseguirte, contactarte, seguirte. Bueno, en YouTube nosotros estamos como Impacto Evangelístico. Amén. Ahí tenemos un canal que es para bendición de nuestras vidas. Y nos puede conseguir como Julio Rosario en Instagram y en Facebook. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Bendecimos la vida de nuestro hermano Julio Rosario, evangelista, siervo del Señor. Nosotros somos Excelencia Cristiana Televisión y esperamos que esta palabra bendiga su vida.
síganos, comente, dele like, que Dios le quiere seguir bendiciendo. Dios les bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.